Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, donde siempre impartimos un mensaje de la palabra, un mensaje de advertencia, un mensaje de edificación, de transformación, un mensaje para entender cada día lo que nuestro Dios amado quiere hablar por medio de su palabra. Nos quiere advertir por medio de su palabra, donde Él nos habla muchas cosas en su palabra, donde Él nos advierte muchas cosas en su palabra, donde Él, nuestro Dios amado, nos deja en su palabra las profecías que vendrán para el mundo, donde Él, bueno, nos habla en su palabra, les habla al mundo por medio de su palabra, para que el mundo voltee la cara a Dios, para que el mundo, los países del mundo se vuelvan a Dios, y nuestro Dios nos advierte por medio de su palabra que todas aquellas naciones, bueno, que le den la espalda a Dios en el mundo, todas aquellas naciones que le den la espalda a Dios, bueno, son naciones que son y serán asoladas por el enemigo. Naciones que, bueno, que se entregan lamentablemente sus territorios, los entregan, se lo entregan al enemigo, pues, porque le dan la espalda a nuestro Dios. Y el enemigo, dice la palabra, que vino a matar, destruir y hurtar, donde él es que atrapa a las naciones que se alejan de Dios, a las naciones que no quieren saber nada de Dios. Y la iglesia en el mundo advierte eso, le advierte a las personas que si le dan la espalda a Dios por querer complacerse en los deleites del mundo, bueno, las naciones o las personas lamentablemente serán personas manipuladas, entregadas a la oscuridad. Serán naciones entregadas a la oscuridad, porque le dan la espalda a nuestro Dios, donde nuestro Dios, Él nos advierte por medio de su palabra tantas cosas. Le advierte a la humanidad, a las naciones, que deben de volverse a Dios, buscar de Dios, buscarlo, porque nuestro Dios está ahí con sus brazos abiertos, con sus brazos esperando a todos aquellos que se quieran arrepentir y venir a Cristo, acercarse a Cristo. Porque la luz del mundo es Cristo. La luz del mundo se llama Cristo. No hay otra persona en el mundo. Solo Cristo es la luz del mundo. Y todo aquel que lo siga, bueno, dice la palabra, que también andará en luz. También la luz de Cristo lo resplandecerá para vida eterna. Para vida eterna. Bueno, hermanos, yo vengo a traerle una prédica. Como siempre hago, la tomo de la palabra, estudiando la palabra de nuestro Padre, de nuestro amado Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que se titula, la prédica se titula
el abismo y los espíritus inmundos. El abismo y los espíritus inmundos. Bueno, leyendo la palabra, nos damos cuenta, hermanos del mundo, que la iglesia se enfrenta. Hoy en día se ha enfrentado desde que el Señor la fundó, y el mismo Señor tuvo esa batalla en el tiempo que Él apareció para dar a conocer el reino de nuestro amado Padre. Para dar a conocer el reino. Él tuvo esa batalla. Y hoy está la iglesia en ese mismo sentir, en esta batalla, buscando de demostrar el poder de la iglesia. Buscando de demostrar el poder de la iglesia. La prédica se titula El abismo y los espíritus inmundos. La iglesia de hoy en día se enfrenta, hermano, bueno, con espíritus inmundos. Espíritus inmundos que cauterizan las mentes de las personas. Mucha gente desconoce de esto. O sea, mucha gente practica, por lo menos la práctica de santería, brujería, palería, ocultismo, magia negra, adivinación, como de carta, de todas esas cosas. Bueno, esos son espíritus inmundos que las personas, por desconocimiento, uno porque le gusta eso y otro por desconocimiento, por la ignorancia, bueno, trabajan con ese tipo de maldad, con esa práctica de oscuridad que son de Satanás, que él, bueno, hoy en día las tiene por el mundo. Las tiene por el mundo y engaña a mucha gente. Lamentablemente engaña a mucha gente que hoy en día practican esas prácticas, donde Dios nos advierte que nos alejemos, le advierte a las naciones que se alejen de esas prácticas. Y la iglesia hoy en día batalla en eso. Batalla en esa línea, pues. Donde, leyendo la palabra, nuestro Señor, nuestro amado Cristo, también batalló en esa línea. También batalló, también se enfrentó a espíritus inmundos, donde los espíritus inmundos lo conocían. Lo conocían que era hijo de Dios. Los espíritus inmundos conocían al propio Señor y daban voces que era hijo de Dios. Bueno, eso también pasa hoy en día. Los espíritus inmundos conocen a los siervos de Dios. Los espíritus inmundos conocen a los hijos de Dios. Los conocen. No es que ellos andan y no saben a qué se enfrentan, ¿no? La iglesia sabe a qué se enfrenta, mas ellos también saben. Pero la iglesia tiene el poder de reprender todo espíritu inmundo en las personas, porque de eso batallan muchos hermanos hoy en día en el mundo, pues, desde que se fundó la iglesia, desde nuestro Señor para acá. Nuestro Señor nos da mucha enseñanza por medio de la palabra, donde Él nos explica que Él también batalló en eso, donde nuestro Señor sacó espíritus inmundos de todo tipo, de toda clase, donde el Señor nos advierte. Hoy en día, hermanos, bueno, mucha gente está tomada, cauterizada, encarcelada por espíritus inmundos. Y la gente camina hoy en día, parecen unos muertos vivientes. Así como las películas de los zombies, pues. Y las personas, bueno, tienen la mente cauterizada. Solo Cristo puede liberarlos de esas ataduras. Solo Cristo lo puede liberar de esas ataduras.
donde las personas hoy en día están y donde la iglesia tiene esa batalla en el mundo. Donde la iglesia tiene esa batalla hoy en día en el mundo. Y nuestro amado Cristo nos advierte por medio de su palabra, bueno, que aquellas personas que son liberadas de espíritus inmundos, y hay muchas personas que lamentablemente le ha sucedido eso, que han sido liberadas de espíritus inmundos, y las personas después van y siguen otra vez en el pecado. Y como dice la palabra, pues que a esa persona volver al pecado otra vez, bueno, se le incorporan más espíritus inmundos a su cuerpo y las consecuencias son peores. Eso lo advierte la palabra. Muchas personas están cauterizadas en espíritus inmundos que practican toda clase de cosas. Toda clase de cosas. Hay espíritus inmundos de todo tipo en el mundo. De todo tipo. Espíritus inmundos, bueno, que son demonios. Demonios, pues. Llamados demonios, espíritus inmundos, porque son espíritus que pueden tomar el cuerpo de una persona. Pueden tomar el cuerpo de una persona, pero son demonios porque lo que hacen es maldad. O sea, llevan a la persona a cometer pecado, todo tipo, o sea, a cometer maldades, pues, a hacer maldades. Y la persona, hermano, le es cauterizada la mente. Ya no sabe discernir si hacer lo bueno, porque tiene la mente cauterizada, pues, de espíritus inmundos que esa persona puede tener en su cuerpo. Leyendo la palabra, hermanos, nos damos cuenta que una persona puede tener de un espíritu inmundo hasta 2000 espíritus inmundos. Eso le explica la palabra. Que hay personas que pueden tener en sus cuerpos, muchos espíritus inmundos. Espíritus que tienen porque lamentablemente viven en pecado, pues. Viven en pecado. Y las personas por desconocimiento se amarran su vida, su mente a esos espíritus inmundos. Bueno, y en eso está el enemigo, pues, trabajando para buscar cauterizar la mente a las personas, para que las personas vivan su vida desordenadamente, pues. Vivan su vida desordenadamente. Y bueno, y eso está pasando hoy en día en el mundo. Y nuestro amado Dios, bueno, nos advierte por medio de su palabra que nos apartemos, que las personas, bueno, en el mundo tienen que, las naciones, apartarse del pecado por eso. Porque en el mundo, hoy en día hay una guerra en el área espiritual. Solo lo ve la iglesia de Cristo. Solo la iglesia de Cristo es la que batalla con esas cosas. La iglesia de Cristo en el mundo. Batallando, sacando todo tipo de espíritus de las personas. Porque las personas son poseídas por esos espíritus. Y las personas por la ignorancia, pues, por la ignorancia. Unos por la ignorancia y uno porque les gusta. Pues ya les gusta. ¿Y de dónde, hermanos? ¿De dónde salen esos espíritus inmundos? Bueno, leyendo la palabra, hermanos, esos espíritus inmundos salen del abismo. El abismo, pues, es un sitio, hermanos, donde están. Eso sucede en el mundo espiritual. Eso es un sitio donde están los espíritus inmundos.
donde están los espíritus inmundos, y ellos, bueno, salen a controlar las mentes de las personas, a buscar que las personas vivan pecando, cauterizándole la mente, que ya las personas ya no puedan discernir en hacer las cosas bien, pues sino lo que viven es haciendo lo malo. Todo tipo de práctica hoy en día, todo tipo de práctica, llamado demonios, pues, demonios, que como dice la palabra, que Satanás se viste como ángel de luz. Bueno, puede haber personas que usted la puede ver normal, pero dentro de esas personas hay espíritus inmundos. Solo lo ve aquel hermano que tenga el don de discernir espíritu, o sea, el don de discernimiento de espíritu. Solo el hermano que tenga ese don puede observar eso, puede ver eso, Dios le puede mostrar eso. Bueno, y aquel hermano que Dios se lo revele, pues. Aquel hermano que Dios se lo revele y Dios le revele que las personas que tienen espíritus inmundos, o las personas, que andan amarradas, atadas a esas cosas. Pero los espíritus inmundos, hermano, del mundo están en el abismo. El abismo, pues, es un sitio donde ellos están ahí. ¿Y cómo nos damos cuenta que ellos salen de ahí? Porque la palabra explica eso. Hay un hombre que el Señor le iba a sacar unos espíritus y tenía 2000 espíritus, tenía ese hombre encima, y los demonios le dijeron que no lo enviaran al abismo. Imagínate, o sea, los mismos demonios rogándole a nuestro Señor Jesucristo que no los enviara al abismo. Imagínate eso por ahí, pues, que de repente ellos mismos sabrán qué es lo que hay allá abajo, o qué es lo que en el mundo espiritual, pues, qué es lo que hay ahí, porque ese es el sitio donde ellos se reúnen, donde ellos planifican, donde ellos hacen, todo tipo de cosas, para poder atar, para poder metérsela a las personas por medio de práctica. Por medio de práctica, que ahorita en el mundo hay muchas. Hay muchas. Bueno, como dije, pues solo el poder de Dios, solo Cristo puede liberar a esa persona. Solo Cristo puede salvar a esa persona. No hay otro, no hay más ninguno. Solo Cristo puede limpiar. Porque aparte de que las personas son tomadas por espíritus inmundos, el corazón se lo contamina. Tiene que venir Cristo a limpiar. Porque solo Cristo es el que puede. Solo la iglesia de nuestro Señor es el que puede limpiar, liberar todas aquellas personas, que hoy en día tienen esas ataduras de espíritus inmundos. Y esto es real, hermano. En el mundo espiritual esto es real. Esto es real. Muchas personas desconocen estas cosas. Los demonios son reales. Y repito, muchos hermanos batallan con eso. Están batallando en el mundo espiritual con eso. Porque eso es real. Incluso pueden volver una nación, porque tienen mayormente las mentes cauterizadas de las personas. Pueden volver una nación, que la nación automáticamente se irrumba al pecado, pues. Y eso está pasando hoy en día en el mundo. Hay muchas naciones que están irrumbándose al pecado, o sea, como queriendo decir, dándole la espalda a Dios,
Y ahí están trabajando espíritus inmundos. Espíritus inmundos que están dentro de muchas personas. Por el mismo pecado, pues. Por el mismo pecado. De prácticas indebidas que las personas hoy en día están haciendo, la cual nuestro Dios nos dice que las naciones, las personas deben de alejarse de esas cosas. Porque Él nos advierte, le advierte a las personas, le hace una advertencia por medio de la palabra, por medio de un mensaje, por medio de la iglesia que está en el mundo, por medio de muchos hermanos que están en el mundo, bueno, hablando estas cosas. Repito, los espíritus inmundos salen del abismo. Hay una cita donde dice que Satanás será atado 1000 años en el abismo. 1000 años él será atado en el abismo. Muchos hermanos dicen que eso va a ser aquí en el mundo. No, eso no va a ser aquí en el mundo. Eso va a ser en el reino de nuestro Señor. Cuando el Señor empieza a gobernar, va a ser atado 1000 años. Y lo van a lanzar al abismo, pues, al abismo. Y él va a ser atado ahí, va a estar 1000 años encerrado. Pero eso va a ser en el gobierno que viene de Cristo, en el reino de Cristo. Porque ahí, repito, va a ser todo espiritual. Y ahí mucha gente va a poder ver al enemigo, pues va a poder verlo porque ya ahí todo va a ser espiritual. Ya no va a ser en el ámbito terrenal. Estamos en lo terrenal y tratamos de explicar lo espiritual que existe del lado del enemigo para hacer maldad y existe del lado de nuestro Dios amado, de nuestro Cristo bello, de nuestro Espíritu Santo para edificar, para transformar, para liberar a las personas que están atadas a espíritus inmundos, para cambiar a las personas, para ser el hombre nuevo, la mujer nueva. Para eso está la iglesia en el mundo. Es un choque, pues una guerra que hay, una guerra en el mundo espiritual y muchos hermanos están batallando en el mundo con eso. Muchos hermanos están batallando en el mundo con eso. De estas cosas, pues, donde el Señor nos habla por medio de su palabra y nos advierte, nos explica que estas cosas son reales, que estas cosas están en el mundo buscando de perturbar a las naciones con prácticas indebidas. El objetivo de Satanás, hermanos, es meter prácticas indebidas en las naciones, prácticas que nuestro amado Dios le dice que sea para que los espíritus inmundos, bueno, tomen las mentes de las personas y las personas vivan cauterizadas del pecado, pues. Cauterizadas del pecado. Y vemos, leyendo la palabra, el Señor batalló con eso, los apóstoles batallaron con eso. Y yo tomé unos versículos, hermano. Tomé unos versículos que nos habla de esto, nos explica de esto, para que nosotros estemos alerta. ¿A qué nos enfrentamos? Repito, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no son con las personas. Nuestra lucha es contra, Satanás, el imperio que él tiene en el mundo espiritual, potestades, gobernadores, espíritus inmundos, demonios que existen en el mundo espiritual. La iglesia, batalla en eso, pues. Batalla en eso y tiene el poder, tiene el dominio, tiene el control que le ha dado Cristo, la iglesia en el mundo, para batallar, para deshacer las obras del diablo, pues. Repito, que trae prácticas indebidas en el mundo para que las personas sean cargadas de espíritus inmundos. Las personas empiezan a hacer morada de demonios. Morada de demonios. Mire, por decirlo así, hermanos, uno va por las calles. Dios le muestra a uno muchas cosas.
Dios le muestra a uno muchas cosas. Que las personas parecen unos zombies, pues. Personas que parecen unos zombies. Y se le predica, se le habla de Cristo. Se le dice que vengan a Cristo para que sean limpiados. Pero bueno, muchas personas no obedecen el llamado. No obedecen, no quieren seguir porque están cauterizadas, amarradas a espíritus inmundos. Y eso pasa con muchas personas que llegan a las iglesias. Son liberadas de espíritus inmundos, pero bueno, quieren seguir de nuevo en los deleites del mundo, pues. Bueno, y es peor, pues la vida de la persona es peor que antes, porque eso lo explica la palabra. Y yo tomé unos versículos, hermanos, que explican esto, que hablan esto, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy tratando de explicar por acá como predicador del Señor que soy, para que las personas, bueno, aquellos que no conozcan, estén alerta, y los que sabemos a qué nos enfrentamos, bueno, seguir en esta batalla, pues, seguir en esta batalla, porque para eso está la iglesia, para deshacer las obras del diablo que están en el mundo, y le cauteriza la mente a mucha gente por medio de espíritus inmundos. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 12, versículos 43, 44 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, así también acontecerá a esta mala generación. Hay una generación, hermano. Bueno, pues, que también le acontecerá esto porque no quieren obedecer el llamado que hace la iglesia para que sean salvados, para que sean librados, para que sean sanados. Para que sean sanados. Y nuestro amado Señor nos explica aquí por su palabra, bueno, que cuando los espíritus inmundos salen de las personas, cuando andan en lugares secos, y si las personas, esas personas ya son liberadas de espíritus inmundos, y si las personas pecan, bueno, vienen esos espíritus inmundos otra vez y dicen que la casa la consiguieron limpia, pues, y barrida, y van y buscan 7 espíritus inmundos peores y vuelven a morar en el cuerpo de esa persona. Y la situación de esa persona viene a ser peor que de antes, pues. Peor que antes. Peor que antes. Toma 7 espíritus inmundos peores. Y el estado de esa persona viene a ser peor. Espíritus inmundos. Aquí nos explica el Señor, espíritus inmundos, llamados demonios. Llamados demonios, donde la iglesia, bueno, se enfrenta a eso. La iglesia de hoy en día, bueno, desde que el Señor la fundó hasta ahorita, se enfrenta a ese enemigo. Porque eso es un enemigo. Un enemigo, bueno, que nuestro Dios nos dice que nos coloquemos la armadura. La armadura, pues. Y los dones que tiene la iglesia, bueno, es para derribar los argumentos del enemigo, para deshacer
los argumentos del enemigo que están en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Marcos, capítulo 1, versículos 23, 24 y 25. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Viste que los espíritus inmundos, el espíritu inmundo, aquí nos explica que dice esta palabra, que aquí nos explica que el espíritu inmundo conocía al Señor. En el mundo espiritual lo conocía, sabía quién era. Y así pasa. Hoy en día los espíritus inmundos conocen a los hijos de Dios, lo conocen a los siervos de Dios, sea mujer o sea hombre. Las siervas y los siervos, los espíritus inmundos los conocen. Ha venido para destruirlo. Sé quién eres, le dice el espíritu inmundo. Aquí la palabra explica que le dice el espíritu inmundo a nuestro Señor Jesucristo, el Santo de Dios. Pero Jesús, nuestro Señor, le respondió diciendo: cállate. Nuestro Señor le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia, o sea, que se sacudía, pues cuando nuestro Señor le dio que saliera, que ese espíritu inmundo saliera de ese cuerpo, empezó a sacudirse. Bueno, y eso pasa en la iglesia. Mucha gente, cuando tienen espíritu inmundo, empiezan a sacudirse, pues, que esto sucedía también en aquel tiempo. Sacudiéndose con violencia, clamando a gran voz. O sea, que el espíritu inmundo clamaba a gran voz, pues, y se sacudía con violencia. Bueno, hoy en día pasa eso en las iglesias. Pasa eso en las iglesias, donde muchas personas empiezan a revolcarse, a sacudirse y a gritar, pues, porque son espíritus inmundos que tienen que salir de los cuerpos. Y tienen estas manifestaciones, que empiezan a sacudirse, a revolcarse, y empiezan a vomitar, muchas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor, Hechos, capítulo 5, versículos 15 y 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué está diciendo esta palabra del Señor aquí? Bueno, que el apóstol Pedro también batalló con esto. El apóstol Pedro también batalló con espíritus inmundos, pues, personas que traían, aparte sale aquí otros milagros, pero muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados, personas atormentadas, pues, por espíritus inmundos. Y eso pasa hoy en día en el mundo. Personas atormentadas de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, el apóstol Pedro, pues, batalló con esto. Los apóstoles batallaron con esto. Los apóstoles batallaron con esto. Tenían esa guerra, pues, una guerra, porque en el mundo espiritual, hermano, hay una guerra. La iglesia de Cristo, se enfrenta a las artimañas del enemigo, pues. A las artimañas en el mundo espiritual. Estoy hablando del mundo espiritual, hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor.
Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12. 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delanteles de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bueno, este otro guerrero, el apóstol Pablo, bueno, que también batalló con esto, con espíritus inmundos. Y dice la palabra aquí que hasta los delanteles, los paños de Pablo, bueno, se los quitaban a Pablo. E imagínate la unción que tenía el apóstol Pablo, imagínate, pues la unción, que no era necesario de que el apóstol Pablo llegara allá, sino que la gente se llevaba los delanteles, los paños, se los llevaban, y entonces los ponían en personas que tenían espíritus inmundos, y los espíritus inmundos salían, los paños, bueno, imagínense, los paños, porque la unción estaba en él, la unción del Espíritu Santo, que bueno, que es la que busca, la que está ahorita, hoy en día buscando los hermanos, esta unción, pues, esta una unción poderosa, esta una unción poderosa, donde el apóstol Pablo también batalló con espíritus inmundos. Y bueno, la pelea que hoy en día está dando la iglesia en el mundo, pues muchos hermanos en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hechos, capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bueno, Felipe, el evangelista Felipe, también estaba en esta batalla. Estaba en esta batalla, pues sacando espíritus inmundos. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Los espíritus inmundos, bueno, cuando salía de las personas, bueno, daban voces, pues gritaban. Y hoy en día también pasa lo mismo. Muchas personas que tienen espíritus inmundos tienen estas manifestaciones, pues se revocan en el piso, empiezan a bataquearse, empiezan a hacer cosas y a pegar gritos, bueno, porque están poseídas por espíritus inmundos. Repito, solo el poder como lo tenía Pablo, solo el poder como lo tenía el apóstol Pedro, solo el poder como lo tenía Felipe, solo el poder que tenía el Señor, que lo tienen la iglesia, que lo tienen muchos hermanos en el mundo, que batallan en este sentir de llamar a las personas para que vengan a Cristo, para que sean liberadas de esos espíritus inmundos. Bueno, como digo, que encarcelan a las personas, que les cauterizan la mente. Les cauterizan la mente. Sigue diciendo la palabra del Señor. Lucas, capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, y el mudo habló, y la gente se maravilló. Bueno, un mudo, pues, el que no lo dejaba hablar, era un demonio. Porque hay personas que tienen estas enfermedades, pues, y la gente piensa que son normales. No, a veces son demonios que tienen las personas. La palabra explica que hay enfermedades que son del diablo, que el diablo se las coloca a las personas. Y este era un mudo, pues. Aquí la palabra era un mudo que, bueno, tenía un demonio. Jesús echando fuera
un demonio que era mudo, un demonio. Y aconteció que salió del demonio estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló. Bueno, pues estas son cosas que da a entender lo sobrenatural, el poder de Dios. Que para Dios nada es imposible, para nuestro Dios nada es imposible. Nuestro Dios hace milagros, prodigios poderosos en la iglesia. Y eso hoy en día, bueno, batalla muchos hermanos en eso, pues. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateos, capítulo 10, versículo 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí nos muestra esta palabra explicando lo que nuestro amado Cristo le dio autoridad a los discípulos para que echaran fuera demonios. Aquí le dio autoridad, no tenían el Espíritu Santo. Es decir, le dio autoridad y ellos, hay una cita donde dice que ellos iban a sacar demonios y venían y se contentaban. Y el Señor le dijo, no se contente por eso, conténtese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero en ese momento el Señor le dio autoridad a ellos, no tenían el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo, bueno, pues, es más poderoso todavía, el que tenga el Espíritu Santo. Solo que tiene que desarrollar el don que Dios le da. Porque ahí dice, pues, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el evangelista Felipe y ellos estaban, bueno, en esa misma batalla que el Señor, esa tarea que el Señor les había dejado. Les había dejado a ellos para que ellos, bueno, pelearan con lo que se mueve en el mundo espiritual para perturbar a las personas, para encarcelar a las personas, y la persona ser poseída por espíritus inmundos. Como digo, pues, hay personas que tú las ves, que se pueden ver, y la persona tú la ves normal, pero dentro de esa persona, bueno, lo que tienen es espíritus inmundos. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bueno, estos eran espíritus inmundos, demonios, pues, que le tenían estas enfermedades. Le tenían estas enfermedades, era ciego y era mudo, pues, porque eran unos espíritus que le causaban estas enfermedades. Y el Señor, aquí explica que el Señor reprendió esos espíritus. Y esa persona vio y habló en ese momento. O sea, y eso hoy en día, bueno, hay muchos hermanos que han hecho estos milagros. Han hecho estos milagros. Han tenido la oportunidad de por medio del Espíritu Santo hacer estos milagros. Sigue diciendo la palabra del Señor, Lucas capítulo 8 versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta es María Magdalena, pues, la que el Señor liberó de siete demonios. La liberó, pues, de 7 demonios, y después ella, bueno, siguió al Señor. Pero la liberó de 7 demonios porque ella estaba en pecado, estaba en fornicación, y entonces, bueno, el Señor
la liberó. Porque eso que digo, que solo Cristo puede liberar a las personas de esas ataduras donde están. La iglesia, pues la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hechos, capítulo 16, versículos 16, 17 y 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daban gran ganancia a sus amos, adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué está diciendo esta palabra del Señor aquí? Bueno, es una muchacha, pues. Explica la palabra que estaba el apóstol Pablo en un sitio, en una comunidad, predicando el evangelio, hablando de Cristo. Y esta muchacha, explica la palabra, que tenía un espíritu de adivinación. Bueno, y hoy en día pasa eso, hermano. Hay muchas personas que tienen espíritu de adivinación y empiezan a leer cartas, a fumar tabaco, o sea, todas esas cosas, todas esas artimañas del enemigo, pues, que son espíritus que tienen, y empiezan a leerle la vida a las personas y engañan a las personas. Engañan, pues, adivinando de la vida, pero bueno, las envuelven. Y esta conocía el apóstol Pablo, por eso dije que los espíritus conocen a los siervos de Dios. Conoce quién es siervo de Dios. Los espíritus inmundos conocen quién está delante de los ojos de Dios correctamente. Y los hombres de Dios tienen que cuidarse mucho de eso. Tienen que cuidarse mucho de eso. Y entonces el apóstol Pablo, como veía que esa mujer vivía fastidiándolo, bueno, él también se molestó y mandó, pues, dice que el espíritu que saliera de ella. Y esto hacía por muchos días. O sea, la mujer seguía en ese trajín, pues. Más desagradaba a Pablo no le gustaba. Se volvió, como que decir, Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando, le dio una orden, en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y el espíritu salió. Esto es un espíritu que hoy en día, bueno, hasta por la televisión, pues, hermano, por la televisión vemos que leyendo que el tarot y que las cartas, bueno, esos son espíritus inmundos que las personas tienen, y que el tarot y que no sé qué cosa. Bueno, todo eso, bueno, ¿de dónde viene? Todo eso, ¿de dónde viene? Bueno, de la brujería, pues, de la brujería, que para engañar a las personas, engañarlas, pues, a creer que todo lo que dicen es verdad. Esas personas están amarradas a espíritus. Como digo, solo el espiritual lo puede ver. Solo la persona espiritual puede ver eso. Y ahí el apóstol Pablo, bueno, nos explica que sacó de una mujer un espíritu de adivinación. Incluso dice la palabra que le daba mucho dinero a un hombre. Pues bueno, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Todas estas prácticas, pues buscar también, bueno, el dinero, engañando a la gente y amarrando a la gente a la mentira, pues, a la mentira del diablo, a la mentira del diablo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Lucas capítulo 4, versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios,
Los demonios sabían quién era Cristo, el Hijo de Dios. Los demonios. Las personas no sabían, pues. O sea, hay personas que Cristo le predicaba, pero ellos no entendían. Pero los demonios sí sabían que era el Hijo de Dios. ¿Ah? Y él buscaba de que los demonios se callaran. ¿Ves? Por eso que el hombre de Dios tiene que estar, tiene que estar correcto delante de Dios. Tiene que estar correcto delante de Dios, porque los mismos demonios lo pueden avergonzar. Lo pueden avergonzar. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Ve? El Señor batallaba. El Señor batallaba con esto. El Señor, bueno, hay muchos hermanos que batallan con esto. Con esto, pues, sacar demonios y liberar a mucha gente. Mucha gente no agradece. Y mucha gente, bueno, está hoy en día batallando en eso mismo, porque fueron agradecidos con Dios y se dieron cuenta a qué se enfrenta. Pero mucha gente no son desagradecidas, pues. Después que Cristo los libera, bueno, se van otra vez al mundo. Se regresan otra vez al mundo, pues, a seguir en la sinvergüenzura. Sigue diciendo la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 30 a 31. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bueno, del abismo, pues, es donde salen ellos. Del abismo es donde ellos salen, pues. Salen a buscar de metérsele a las personas. A buscar de metérsele a las personas. Este es un hombre que tenía muchos demonios. 2000 demonios. Bueno, y el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Y habló el demonio, pues, porque muchos eran. Y le dijo a nuestro amado Cristo, le dijo los mismos demonios que no los enviara al abismo, que no los enviara, pues así sería, pues le rogaron a Cristo. Y Cristo los envió a un corral de cerdos que había. Lo sacó del hombre y, bueno, y le dio permiso para que se metieran unos cerdos. Bueno. Sigue diciendo la palabra del Señor. Marcos capítulo 5 versículo 13. Y luego Jesús le respondió. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Imagínate una persona que tenga 2000 demonios. Bueno, atormentada. Esta persona, dice la palabra, que le colocaban cadenas y la rompía. Le colocaban grilletes y bueno, pues eso, bueno, imagínate la fuerza. Eran como 2000 y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y el mar se ahogaron, pues. 2000 demonios tenía esta persona. O sea, que una persona hoy en día puede tener una cantidad, pero imagínate esta cantidad de demonios, pues, que tenía esta persona, lo cual es real. Muchas personas que tienen cantidad de espíritus inmundos en sus cuerpos. Y repito, el único que puede liberarlo es Cristo. El único que puede sanarlo es Cristo, más nadie. Cristo es que lo puede sanar, lo puede liberar. Hay personas que tienen espíritu de demonios de suicidio, pues, que se matan. Se quitan la vida. Bueno, es un demonio que opera dentro de la persona para que esa persona se quite la vida. Esos son espíritus. Aparte de tantas cosas. Vemos personas que se quitan la vida.
bueno, por quitársela, pues. Son espíritus inmundos. Esas personas tienen, y bueno, como le tienen la mente cauterizada, bueno, empiezan a lavar el cerebro y a meterle esos pensamientos, pues, a que se quita la vida, pues. Bueno. Ellos le trabajan al diablo, pues, esa es la estrategia del enemigo, pues, que las personas sean poseídas por espíritus inmundos para poder controlar a las personas, poder controlar la mente de ellos. Por eso que hay hermanos que llegan a la iglesia y es una batalla, pues, que llegan y los liberan y duran un tiempo en la iglesia y después se van otra vez para el mundo, porque, bueno, el enemigo, pues, los engaña de nuevo. Los engaña, pues. O sea, no son constantes, no batallan, no pelean su salvación, sino el enemigo los vuelve otra vez, lamentablemente, a arrastrar para el mundo. Es una batalla, por eso que la palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque esto es una perseverancia, pues, que tenemos hoy en día todos los cristianos en el mundo, una batalla, una guerra que tenemos hoy en día, y nuestro Dios nos entrega la armadura, pues nos dice por la palabra, pónganse la armadura para que puedan resistir en los días malos, para que puedan resistir al enemigo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Marcos capítulo 13, versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocía. Al Señor, pues, el Señor sanando, trabajando en aquel tiempo, trabajando, sacando demonios y haciendo muchos milagros. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo capítulo 17, versículo 18, y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Personas que en aquel tiempo, bueno, tenían demonios. Bueno, y esto está pasando hoy en día también. Muchas personas, millones de personas en el mundo están llenas de demonios, pues, porque viven en pecado, pues, viven en pecado y están llenas de demonios, pues. Repito, solo Cristo los puede liberar. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1, 2 y 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, este es Satanás, pues, que va a ser echado al abismo por 1000 años. Hermano, esto va a ser en el reino del Señor, cuando el Señor establezca el reino de Él, cuando lo establezca, pues, en el nuevo mundo, porque allá va a ser todo espiritual. En el nuevo mundo, cuando Él establezca su reino, Él va a atar al enemigo, lo va a atar, pues, por 1000 años, y lo va a lanzar al abismo donde están los espíritus inmundos. Y después de 1000 años, bueno, va a haber una guerra en el mundo espiritual, va a haber una guerra, en lo espiritual, allá en el reino del Señor, después de 1000 años. El Señor se va a enfrentar con ella, el Señor lo va a derrotar, y después dice la palabra que Él será lanzado en un lago de fuego donde está el anticristo y el falso profeta. Pues ya como queriendo decir que
antes de él fueron lanzados el profeta y el anticristo. Y la palabra explica que él será lanzado al lago de fuego donde está el anticristo y el falso profeta. Quiere decir que esa batalla que va a tener el enemigo, el diablo, va a ser en el mundo, en el reino del Señor. En el reino del Señor, que ya va a ser todo espiritual. Como que él decía, ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque ya va a ser todo espiritual. Pero él va a ser atado 1000 años en el abismo. 1000 años. Y eso va a ser en el reino. Cuando el Señor establezca su reino. Muchos hermanos dicen que eso va a ser aquí en la tierra. No. Porque la palabra dice que el rey, él gobierna el mundo. Este mundo él lo gobierna. Mas el mundo que viene lo va a gobernar Cristo. Lo va a gobernar Cristo. Entonces él va a ser atado por 1000 años. Después va a ser soltado y él va a tener como una pelea con el Señor. Y dice la palabra que descenderá fuego del cielo y los consumirá todos. Entonces, bueno, ahí, serán echados pues al lago de fuego. Porque no es en este mundo. Como algunos hermanos de repente, piensan pues que va a ser atado en este mundo y vamos a vivir 1000 años en este mundo tranquilo. No, eso no es aquí. Eso no es aquí, hermano. Hoy repito, la palabra nos explica que este mundo está gobernado por el diablo. Este mundo está gobernado por el diablo. Y el reino de nuestro amado Cristo no es de este mundo. No es, eso va a ser en el mundo venidero, en el mundo nuevo. Pero, hermano, los espíritus inmundos, están confundiendo a la gente, confundiéndola de muchas formas. Hay personas que, como digo, pues, que no agradecen, llegan a las iglesias, son liberadas de espíritus, de enfermedades, que también son espíritus de todo tipo, pero no siguen a Cristo, lamentablemente no siguen a Cristo. Pues. Y aquí nos muestra que el Señor batalló con eso. Los apóstoles batallaron con eso. Lo que pasa es que hay un desconocimiento y las personas ven esto, normal o extraño, pues. Lo ven extraño, lo ven como que si la persona exagera, que si las iglesias exageran. No, porque eso lo explica la palabra. Donde nuestro Dios, nos explica eso para que nosotros estemos alerta. Sepamos con quién peleamos. Con quién peleamos. Por eso que nuestro Dios a nosotros nos demanda santidad. Para que seamos templo del Espíritu Santo y no templo de espíritus inmundos, como lo son muchas personas. Porque nuestro Dios nos pone esas dos opciones. O ustedes son templo del Espíritu Santo o ustedes son templo de demonios. Esas dos opciones las pone nuestro amado Padre por medio de la iglesia, pues en el mundo, por medio de su Espíritu Santo. Y como muchos hermanos, antes eran templos de demonios, antes muchos hermanos, ahora son templos del Espíritu Santo. Porque se dieron cuenta o nos dimos cuenta de la verdad. Como dice la palabra, conocer la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad es Cristo. La verdad se llama Cristo. Y nuestro amado Cristo nos enseña por la palabra, nuestro amado Señor nos enseña por la palabra que esto es real. Y con eso batalla la iglesia. Con eso está hoy en día, desde hace 2000 años para acá, desde que el Señor la fundó, con los apóstoles y muchos hermanos. En esa batalla en el mundo está, pero la iglesia debe saber a qué se enfrenta. ¿A qué se enfrenta? ¿A qué nos enfrentamos en el mundo? Que hay que buscar la unción de Pablo, la unción de Pedro, la unción de Felipe. Mira Pablo, nada más con los paños. Con los paños nada más. Se llevaban los paños y los espíritus inmundos se los ponían a los espíritus. Imagínate esa unción. Imagínate. Una unción,
Impresionante, pues. Impresionante. Bueno, hermano, esta es una prédica de parte de Dios que se tituló El abismo y los espíritus inmundos. Que la paz de nuestro amado Cristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.